así, un fracaso muy significativo para ti, güey, en este tiempo. Porque caídas y levantadas hay muchas, pero así un fracaso que tú digas, híjole, esto me definió, sí me marcó una buena línea. Pues... Un saludo para toda la banda que está sacando el barrio, sí señor. Presentado por Chaparro Salazar. Y dice... Como que siento que estamos en una época en la que la gente quiere que la cagues. Ajá. Entonces hay una constante expectativa por cagarla. Pero tú crees que sea de ahorita, güey, porque yo creo que es como un ánimo generalizado, güey. Lo que pasa es que la pandemia también de alguna manera le dio a la gente una perspectiva y un motivo de salud para poder quejarse. O sea, está bien, si la estás cagando, está bien que te lo hagan notar. Claro. Pero a lo que voy es que creo que ahora hay como un pretexto de, puedo chingarlo porque tiene que ver conmigo. Ahora todo lo que pase a mi alrededor sí tiene que ver conmigo y con mi salud. Ya. Antes quizás no existía tanto eso, ¿no? Porque antes podías decir una pendejada y la gente dice, está diciendo una pendejada y todos, bueno, sí, pero es su pendejada, ¿no? Con este rollo, cualquier acción, si no traes tapabocas, si lo que sea, siempre va a haber un juicio respecto a si le estás cagando o no y cómo eso afecta a la gente, ¿no? No sé. Pues ahorita, por ejemplo, le hemos de estar cagando porque no tenemos el cubrebocas. Yo creo. Pero tenemos ahí una sana distancia. Y hay un protocolo, ¿no? De llegada y que el gelecito y todo. Sí. Sí, bueno, creo que en el ambiente de los podcasts la gente también lo entiende, pero... Pero ya como en el en vivo es más difícil, ¿no? Sí, totalmente. Y pues también tener un espacio, me siento un poco preocupado también porque es un espacio para 150, para 200 personas en el que van a entrar 40. Güey. Sí. Entonces también no sé cómo se va a sentir. Como que, aunque ha habido de repente shows a los que no entra tanta gente, ya me estoy acostumbrado a que haya 40 personas en un show. Claro. Entonces las risas van a estar como muy dispersos, ¿no? Generalmente cuando va poquita gente, pues los amontonas para que hagan risa chida. Exacto. Y entonces acá, pues no sé, cabrón. Es una sensación muy extraña. Oye, ¿y a ti en cuestión de juicio o percepción también te ha afectado el pedo de la cuarentena? O sea, no hablemos del pedo económico, ¿no? Sí. Pero eso que dices de que actualmente la gente anda como más juzgona o como ese tipo de ondas y que ahorita estás diciendo que le estás jugando al sociólogo. ¿Tú has observado algo de eso en ti, güey? Sí, totalmente. O sea, por ejemplo... tuve que ir a un centro comercial y entonces sí vas viendo a todo mundo y dices, ese señor le está cagando, ¿no? Es como, no, sí. Señor, ¿para qué se compra un helado ahorita? Se le va a derretir en lo que llega a su coche cuando ya se pueda quitar el cubrebocas. Y ves que se quita el cubrebocas y dices, oye, mi pendejo, yo estoy aquí, estoy caminando en el mismo pasillo que tú, no me hagas esta falta de respeto, ¿no? No sé. Creo que hubo un momento también en el que todos fuimos mucho más paranoicos. Ajá. Y ahora se ha relajado, no tanto creo que no tanto porque creamos que no pasa nada, sino ya vimos a gente a nuestro alrededor a la que le pasó. Entonces también eso creo que te da como, bueno, es real, sí está aquí, pero puede sobrevivir, ¿no? Claro. Entonces, no sé, como que... A mí en ese aspecto sí... O sea, la otra vez me emputé muy cabrón. Estuve a punto de regresarme a hacerse la de pedo un ruco, güey, que no tenía cubrebocas y además estuvo tosiendo sin taparse el hocico el pinche anciano, güey. Y yo lo vi así, o sea, yo iba caminando como hacia donde estaba y nomás lo vi y dije, hijo de tu pinche madre. Güey. Siento que ahora somos todos como esa señora que... juzga secretamente a la chava que se viste provocativamente frente a su marido. Ok. ¿No? O sea, ese estereotipo de esa señora juzgona que está así como de, ¿cómo se atreve a vestirse así? Que no lo dice, pero está encabronada ya por dentro, ¿no? O el güey que está juzgando a otro güey porque está muy mamado, ¿no? Y entonces estás juzgando así como de, ¿cómo se pone esa pinche playerita toda pegada ese güey, no? Sí. O sea, como que todos nos convertimos en esa persona, nada más que en vez del buen vestir, pues es el buen usar el cubrebocas. No sé, ahora todos somos expertos en las prácticas del COVID. No sé, es como un fenómeno ahí bien extraño de la banda, güey. En general es un fenómeno raro e interesante lo que pasó con la pandemia, ¿no? Sí. Porque empezó a sacar como ciertas cosas de cada quien que de repente decías, cabrón, no sabía que
que tenía esto o no sabía esto otro. Yo sí entré, por ejemplo, en una crisis de repente, cuando fue el encierro así macizo. Yo me acuerdo que entré en una pinche crisis ahí bien cabrona, que luego estaba en mi casa como pinche león enjaulado, güey, de un lado para otro. Decía, ¿y ahora qué chingados hago? ¿Y ahora qué pedo? ¿Y qué va a pasar saliendo de aquí, güey? Y como en el rollo creativo, por ejemplo, afecta también, ¿no? Porque dices, sí quiero escribir, pero no quiero escribir, pero no se me ocurre nada, pero siento que sí, ¿no? A mí algo que me pasó fue que empecé muy creativo, pero con mi casa. Ok. Algo que me di cuenta es que a mucha gente no le gustaba su casa. O mucha gente en realidad no pasaba tiempo en su casa. Entonces, como que nunca se habían preocupado por estar en su casa. Y yo dije, güey, a mí sí me gusta mi casa, pero me queda claro que le faltan cosas a mi casa para que yo pueda estar aquí encerrado 2 meses o 3 meses, que era lo que yo pensé al principio que íbamos a estar. Entonces empecé a poner que si unas macetas para que fueran mi huerto urbano. Empecé a poner como cositas así que yo dije, güey, si dejo de ir al súper, yo necesito lechuga, cabrón. Entonces yo sembré lechuga en mi casa, güey. Y sembré, o sea, empecé a sembrar jitomate y cosas así que dije, güey, por lo menos que me mantenga vivo, ¿no? Y tenía ahí mis peces, entonces dije, los voy a crecer y voy a hacer sushi. No, pero, o sea, sí como que me preocupé por hacer que mi casa fuera un espacio mucho más vivible y que no necesitara cosas, que me pudiera entretener con lo que estaba ahí. Y más bien me dio una crisis hace como un mes en donde decía, ya díganme si puedo salir o no, ¿no? En donde estaba como, ¿puedo regresar o no? ¿Voy a poder reabrir mi lugar o no? ¿Voy a tener trabajo o no? O sea, no sé, como tratar de empujar los límites un poco. Y ahí fue donde me pegó una crisis más ruda, que era llevada por una desesperación, además, muy cabrón. Ajá. Ahorita que estamos hablando del pedo creativo, ¿no? O sea, yo que te veo siempre he dicho, este güey es... Porque además a eso te dedicas, ¿no? O sea, trabajas como en campañas publicitarias y ahí das asesorías y la chingada. Como que siempre estás sacando esas pendejaditas. O sea, ahorita que me dijiste lo de sembrar lechuga, dije, claro. Solo a Bubu se le ocurriría hacer este tipo de cosas, güey. Sí, además fue muy fallido lo de la lechuga, debo decir. O sea, salió una vez y luego dije, ¿ya se acabó? ¿Cómo? Llevo 2 semanas tratando de que saliera. Tampoco me sorprende tanto. Pero sí creo que me gusta estarle buscando y me gusta hacer mi vida divertida. Entonces creo que en eso, o entretenida al menos, ¿no? Entonces creo que en eso la creatividad se ha manifestado chido en mí. Que yo siento que nunca me aburro yo solo. Entonces eso está chingón. O sea, poder estar contigo, yo disfruto mucho estar solo. Y mucha gente es como, güey, ¿por qué estás callado? ¿Estás mal? Y yo, no mames, me la estoy pasando de huevos, ¿no? Pero estoy solo, güey. O sea, o me gusta estar solo. Entonces, creo que sí la creatividad ayuda mucho en este tipo de eventualidades. Porque siempre tienes alguito que hacer, aunque parezca que no. Y en este tipo de eventualidades y en otras muchas cosas, ¿no? Totalmente. O sea, tú resuelves todo siempre desde lo creativo, ¿no? Siempre buscas... O sea, al final de cuentas necesitas una cierta creatividad para poder resolver cosas. Pero cuando me refiero a resolver desde lo creativo es como... Tengo esto, pero además me estoy ideando esta otra chingadera, ¿no? Pasa mucho. ¿Siempre fuiste así, güey, desde morrito? Yo me acuerdo que nunca tuve como un plan de vida realmente. Y no siento que lo tenga ahorita. Como que siempre siento que todo puede fallar. Ajá. Y entonces me gusta saber que no importa si todo falla. Ok. O sea, como que siempre he dicho, güey, no hay pedo. O sea, si la caja, si comediantes, si lo que sea, fracaso en ese rollo, no hay pedo porque yo sería un excelentísimo mesero, güey. O sea, yo sé que puedo innovar en cosas de ser mesero para que me vaya muy chingón de mesero. Entonces como que nunca he tenido el pedo de no mames, me voy a quedar sin chamba, ¿qué voy a hacer? Como que siempre hay alguito que sé que puedo hacer, güey, ¿no? Y creo que eso tiene mucho que ver con que mi jefe era un emprendedor nato. Ajá. Que siempre estaba ahí en la casa y como que nos molestaba mucho, incluso a veces, güey, que mi mamá empezaba a ser repujado. Ajá. Cuando se puso muy de moda el repujado entre las señoras. Recuerdo. Y mi papá decía,
vamos a juntar a 20 señoras que hagan repujado y entonces lo vendemos en Europa y lo vamos a mandar. Y mi mamá era como de, no, es mi hobby, güey, déjame con mi hobby, ¿no? Ajá. Pero me veo ahora y me reflejo mucho en ese rollo. O sea, o con mi novia o yo me veo haciendo algo que me gusta como hobby, los peces, güey. Y entonces de repente ya se reprodujeron mis peces y yo digo, no mames, si pongo un estanque, cabrón, y meto ahí a todos los peces y los crezco, pero que el estanque esté chido para que la gente pueda ir a verlos ahí, güey. Ajá. Y entonces vendo, como que siempre estoy en esa búsqueda de emprendimiento con las cosas que son mi hobby. Y me lleva a eso a estar como en este eterno estatus de seguridad laboral, güey, no sé. El stand-up fue un poco eso, ¿no? O sea, yo me acuerdo que empezaste a armar tus shows en Chava Invita, güey. Y fue que lo platicamos una vez, que eres como el niño que le gusta jugar fútbol, pero nadie juega. Entonces, pues, a ver, vamos a armar aquí una pinche cancha y la chingada. Y entonces, para que puedas jugar fútbol, ¿no? Sí, siempre fui el que tenía el que llevaba el balón, ¿no? Entonces Ajá. era el que juntaba y desjuntaba, que pues por un lado está chido, pero también siempre es una responsabilidad bien culera ser el que junta y desjunta, porque vas a quedar bien mal con los que no juntaste, güey, ¿no? Claro. Entonces, sí, siempre como que veo ese rollo y con el stand-up precisamente me pasó eso. Empecé porque me encantaba, porque me sentí súper liberado por lo que generaba la risa en mí y cuando traté de hacerlo y vi que tenía la posibilidad de juntar gente para que lo vieran, dije, a huevo, cabrón. O sea, no mames, voy a armar aquí este rollo y voy a ver todo lo que está fallando en otros lugares en donde se hace y voy a tratar de cambiar eso que está fallando. Entonces, sí, definitivamente sigo siendo el niño al que le gusta llevar el balón a la escuela. O sea, si eres el que convierte los hobbies en una... Sí. En un... como digamos, no en una pasión como tal, pues... Pero en una chamba. En una chamba. Sí, y me pesa, de alguna manera. Porque digo, güey, ¿cuándo voy a tener un hobby que no quiera convertir en chamba? O sea, ¿en qué momento voy a disfrutar plenamente del hobby, güey? Ajá. Yo sé que si empezara así, con una pasión loca por no sé, volar papalotes, güey, empezaría a ver la forma de vender papalotes muy chingones, güey, hechos por artesanos de Oaxaca. No sé, ¿sabes? O sea, como que sí empezaría a buscar ese rollo. Y se sufre mucho, porque el hobby, que se supone que es como para distraerte, lo vuelves la parte central de tu vida, güey. Y entonces es, puta, ya no me distrae tanto, y ahora además es una presión. Quiero que salga poca madre, porque es algo que disfruto y que me encanta. Pero se vuelve una presión ahí bien densa, con la que además a veces es complicado lidiar también. A mí me pasa mucho también, o sea, me es difícil encontrar hobbies porque entonces ya estoy pensando cómo integrarlo a mi trabajo, güey. De algún modo. Y es como, no, güey, quiero hacer esto para liberarme, güey. Sin embargo, yo no soy tan emprendedor como tú, güey. O sea, yo sí no... O sea, sí, yo que te conozco y pues que nos conocemos ya de bastantes años y que tenemos una amistad, sí me sorprende ese pedo de empuje del emprendedurismo, güey. Exacto. ¿No? Que de repente... O sea, muchos estandoperos tienen proyectos, pero no son tan emprendedores en realidad, ¿no? Y en el caso tuyo, sí eres bastante emprendedor además, güey. Pero creo que todos, o sea, sí, lo que pasa es que le ha faltado en general a los estandoperos verse como una empresa, pero en realidad la mayoría de los estandoperos están emprendiendo. El hecho de que tengas esto armado y de que tengas las cámaras, es un emprendimiento en donde estás jalando banda que también está emprendiendo quizás en producción, que se compraron su cámara, que se compraron micros y que están empezando a invertir en su emprendimiento. Entonces, el hacer stand-up también es un hobby que se volvió empresa para muchos como tú. Y estoy seguro que te sigue mamando la impro y en algún momento que tengas chance de invertirle un poco más a la impro, podrás hacer una empresa de impro, ¿no? Lo intenté. Sí. Ya lo he intentado un par de veces. Pero, o sea, creo que todos emprendemos en nuestro hobby, al menos en el stand-up. O sea, no conozco un stand-upero que no haya empezado porque le pareció divertido. ¿No? Como que, o sea, muy pocos, no me viene ninguno a la mente que haya empezado diciendo, eso es business, güey. Hacer stand-up es business. Entonces voy a tomar el curso para ser chistoso porque eso es negocio. Hoy en día sí es un poco más esa visión también, ¿eh? Hay alguna banda a la que le llama la atención la fama, pero claro, creo que es más la fama que el business. Uh-huh.
¿no? Como que les gusta de, no mames, a huevo, que te escriba tanta gente, güey. Que te estén viendo y... Güey, que publique una historia en Instagram y resulte relevante para la gente que lo está viendo, güey, eso está poca madre, ¿no? Entonces hay gente a la que le llama mucho más la fama, pero no sé si les llama el que se convierta en negocio. Por ejemplo, emprendedor del stand-up, yo creo que Frank Escamilla, creo que Alex Fernández, de verdad ves que están haciendo una empresa, ¿no? Y que están desarrollando productos y que están desarrollando cosas. Pero todos los stand-uperos que dejan sus otras carreras para convertirse al stand-up, me parece que se volvieron emprendedores sin saberlo, muchos de ellos. Claro. También creo que algo de lo que hace que nos cueste trabajo emprender es como el miedo a fracasar, ¿no? O sea, que montes algo y que no salga chido. Porque además pasa mucho, a mí me ha pasado últimamente que de repente tengo algún proyecto y de repente como que no le encuentro por dónde y la chingada, ¿no? Y como también tener ese temple de decir, bueno, este proyecto ya no, por X o por Y, cuesta trabajo, ¿no? Porque como que el pedo del fracaso lo tenemos muy endemoniado, ¿no? Es así como, no, güey, fracaso y ya fracasé para siempre, güey. Sí, y es el estigma del fracaso también, ¿no? Que está ahí siempre persiguiéndote como de, güey, no, es que si fracaso ahorita ya no lo voy a poder volver a intentar porque todo el mundo va a saber que la cagué la primera vez. Claro. También creo que tienes que asumir ciertas prioridades, ¿no? Por ejemplo, tú con la impro te diste cuenta de que te resultaba mucho mejor como negocio el stand-up que la impro, ¿no? Entonces no es que te deje de gustar hacer impro, pero sí decides meterle más canicas al stand-up. A mí, por ejemplo, algo que me pasó en cierto momento es que tuve que decidir entre ser comediante de tiempo completo o ser productor. Y tener mi lugar implica que yo sé que no va a poder salir a hacer shows todos los fines de semana. Entonces sí tuve que poner en una balanza y sí tuve que hacerme una idea de porcentajes, de qué porcentaje de mi vida le voy a destinar como negocio a ser estandopero y qué porcentaje a ser productor. Y resulta que me llena mucho más y creo que soy mejor como productor en este momento que como estandopero, ¿no? Entonces, en ese porcentaje, bueno, yo decidí apostarle a la producción y me llena y está poca madre y me encanta además subirme al escenario cada vez que me subo. Pero cambiar ese chip en mí y entender eso, entender que ser estandopero no era mi negocio principal en este momento, me ayudó a disfrutar el stand-up y subirme al escenario como hobby, ¿no? Entonces, cuando me invitan a un show, yo digo, a huevo, y voy, y me pone nervioso, por supuesto, pero voy mucho más relajado y no estoy en esta búsqueda que estresa un chingo de fama. Yo lo que quiero es que mi negocio, que es la caja, funcione y sea maravilloso y que la gente la disfrute y le encante y venda lo que tiene que vender. Y como estandopero, me subo mucho más despreocupado y me vale madre si llego a un show y hay 3 personas. Claro. Mientras esas 3 personas se la pasen chido, ¿no? Entonces, de repente también es como liberarnos todos de esos pedos y entendernos, güey, que creo que a mucha gente le cuesta trabajo. Veo que muchos quieren producir stand-up para tener la posibilidad de subir más al escenario. Y no, güey, cuando produces, si vas a producir en serio stand-up, te vas a tener que olvidar de subir de verdad al escenario. Claro. Y te vas a tener que enfocar en que el show salga bien, güey, y ponerle atención a eso. Entonces es bien complicado para mucha banda. Pero bueno, el pedo de entendernos y para aprender a disfrutar y también como ver que sí, que no y en qué momento estamos, creo que es importante y creo que mucha gente no lo sabe ver, ¿no? Porque también hay gente que como que se aferra, no, esto tiene que funcionar así, ¿no? Sí, y creo que al menos en el stand-up tiene mucho que ver con lo rápido que fue el proceso desde que empezamos a armar la escena hasta ahora, ¿no? Entonces vieron a mucha gente crecer muy rápido y a mucha gente tener especiales en comedy, en Netflix, en HBO, en lo que sea. Entonces todo mundo tiene como un hambre de fama y quieren que suceda muy rápido. Y yo creo que tenemos que entender que los tiempos van a ser muy diferentes, güey. O sea, claro, fue así de rápido porque eran los primeros, ¿no? Entonces hay que entender que va a funcionar bien diferente. Y toda esa banda que no lo está procesando, pues tampoco sé si su comedia va a entrar en
en el mood y en el momento en el que desearían que entrara, ¿no? Tienes que madurarla también un poco y tienes que entenderte para poder hacer una comedia que valga la pena también. Sí, o sea, la prisa afecta mucho en el rollo creativo. Sí. ¿No? Oye, Bubu, ¿tú recuerdas, así ahorita que estamos hablando de los fracasos y tal, así un fracaso muy significativo para ti, güey, en este tiempo? Porque caídas y levantadas hay muchas, pero así un fracaso que tú digas, híjole, esto me definió, sí me marcó una buena línea. Pues yo creo que, bueno, la Caja Popular tuvo un momento en el que cerró, ¿no? Uh-huh. Que fue cuando mis socios me dijeron, oye, económicamente esto no está siendo rentable, un buen negocio. Entonces, pues nos salimos y como nosotros tenemos el 75% de la sociedad, pues tomamos la decisión de cerrar y te chingas, ¿no? Entonces, eso fue un pequeño fracaso para mí, aunque yo no lo veía así, porque mi interés nunca fue como el económico. Entonces, no, para mí esa no era la prioridad. Uh-huh. Y yo veía que el lugar estaba siendo exitoso. Entonces, bueno, eso para mí no constituyó en sí un fracaso. Pero un año después, sí encontré un fracaso bien fuerte, que me dio además como un bajón bien gacho. Porque me di cuenta de que no sabía nada de administrar un lugar. Ok. O sea, lo había ido aprendiendo y todo, pero llegó un punto en el que yo dije, güey, no lo estoy logrando, güey. O sea, necesito que no me vea la cara a la gente que trabaja para el lugar, ¿no? O sea, que si hay tranzas yo pueda detectarlas y no sé detectarlas, güey. No, o sea, me topé con un rollo con el que yo no esperaba. Yo de repente me di cuenta que los recibos de la luz estaban llegando súper alterados, que los recibos del agua me estaban cobrando conceptos que yo no entendía y que no conocía. Uh-huh. Y cuando te das cuenta de un chorro de cosas que no sabes, porque nunca has tenido una empresa así, uh-huh. Yo me sentí bien pendejo, pero además bien ignorante. Y sentirme ignorante o revelarte ignorante es bien fuerte, güey. También es liberador, ¿no? Porque dicen que nadie es más ignorante que el que ignora su propia ignorancia. Uh-huh. Pero encontrarte ignorante es bien triste, güey, ¿no? Y te puede mandar también a una depre culerona. Entonces, sobre todo cuando crees que lo sabes hacer y te das cuenta que no. Y que yo en algún punto dije, mis socios, qué pendejos, güey, pues no mames, está chingón, ¿no? O sea, ajá, la gente se está riendo, no mames, ¿cómo que no es un éxito? Por supuesto que está siendo un éxito. Ajá. Y sí lo es, pero también hay otra serie de cosas que tienes que saber y que tienes que aprender y que tienes que poder mover ciertos botones para que un lugar funcione y sea exitoso. Entonces, en ese momento que me di cuenta que la había cagado en un chingo de cosas, que llevaba un año perdiendo varo por pendejo, uh-huh. Que no estaba logrando pagar deudas que tenía personales y de la caja, no sé, me sentí como evidenciado, ¿no? No solo yo, sino con la gente con la que trabajaba. Uh-huh. Tuve que hacer unos cambios muy bruscos. Yo jamás había corrido como gente, ¿no? Entonces me sentía bien mal de llegar a ese punto de, güey, tengo que correr a alguien, cabrón, ¿no? Y eso me dio mucho para abajo, pero también creo que me enseñó mucho de quién soy y de lo que tengo que hacer para que el lugar funcione. Y tengo que entender que por mucho que me gusten y que me mame, que la gente vaya y se ría y que es el mejor soundtrack del mundo y la chingada, tengo que entender que si el lugar no funciona, la gente riéndose tampoco va a existir ahí, güey, ¿no? Entonces, claro, poner de repente también ciertas prioridades así o entender que tienes que presionar a que sucedan ciertas cosas está muy cabrón. Pero se puede lograr una vez que entiendes cómo funciona el business. También la cuestión, y lo hemos mencionado ya un par de veces acá, el rollo de entenderte y conocerte no es tan fácil como... O sea, suena de repente obvio, pero no es tan fácil como uno cree, ¿no? Pues es que nunca ha llegado tu prueba más ruda, ¿no? Uh-huh. O sea, incluso cuando dices, no, ya, güey, ahora sí, ya llegó mi prueba más ruda... Yo digo, güey, siempre hay cosas que van superando esas pruebas. Yo pensé, cuando se murió mamá, yo dije, güey, esto es lo más culero que me va a pasar en la vida. O sea, no se me ocurre algo que pueda ser más fuerte que esto, ¿no? Sí. Quizás si tuviera hijos, que no se me antoja tener hijos, pero quizás si tuviera hijos, pues también la pérdida de un hijo debe ser algo insoportable, güey, ¿no? Entonces,
como que llegó eso y yo dije, güey, esto es lo más culero que me va a pasar en la vida. Y de repente te das cuenta de que empiezas a tener una serie de depresiones, por ejemplo, que te tumban y que no te dejan levantarte de la cama y que empiezan a suceder cosas así como que dices, güey, no mames. Yo creí que ya había pasado, ¿no? Yo creí, o sea, después de lo de mi jefa, que como que lo entendí y lo superé, viene esto, güey, que es un pedo además súper banal, ¿no? Porque pues es económico o porque es lo que sea, y me tiene tumbado en la cama. O sea, no mames, no puede ser. O hay un pedo químico que no controlas en tu cuerpo y en tu cerebro que te está mandando a tomar unos chochos, güey. Y entonces te sientes súper vulnerable porque dices, güey, no puede ser que no pueda yo solo, güey. Dejar de estar triste o de estar de huevón, ¿no? No puede ser que no pueda yo con eso, güey. No puede ser que necesite un chocho para dejar de estar así. Entonces, ese tipo de cosas, creo que conforme vas avanzando, siempre hay como nuevos retos de vida para los que uno no está preparado. Entonces, pensar que alguien se conoce me parece ya bien absurdo. Y más bien, volviendo al rollo de la ignorancia, pues tienes que admitirte ignorante de ti mismo para aceptar siempre estar sabiendo más de ti, güey. Poder estar un poquito más como abierto a las circunstancias, ¿no? O sea, porque también asumirte como infalible sí. Es lo que le rompe la madre a mucha gente, ¿no? Totalmente. Y lo ves con mucha banda que siente que no necesita ayuda, ¿no? Y que de repente conmigo se acerca mucha banda que, por ejemplo, quieren abrir lugares o que quieren desarrollar una escena de stand-up en su ciudad. Porque en la Ciudad de México la escena está desarrollada, ¿no? Y vive sola, digamos, es como una masa madre de la que todos tratamos de agarrar tantito para llevar a nuestras ciudades. Pero de repente, güey, pues, quieren armar algo en Tlaxcala, güey, y es como de, ¿por dónde empiezo? Y dices cosas y ves que tratan de empezar una escena de la forma incorrecta o de la forma que les dijiste, esto no funciona. Y dices, güey, ¿por qué pensaste que era así? Que sí iba a funcionar lo que te dijimos que no, cabrón, ¿no? Entonces, creo que sí, a mucha banda le hace falta ese reconocimiento y esa capacidad de absorber el conocimiento de los demás. Sí, yo tomo en cuenta, por ejemplo, eso que dices de lo de los chochos, de no sentirte capaz. Sí pesa, ¿eh? Y por eso yo creo que mucha gente también no pide ayuda, ¿no? Porque creo que aceptar tu propia vulnerabilidad te ayuda a poder avanzar precisamente porque reconoces que necesitas ayuda de algún tipo, ¿no? Y hay gente, yo creo que la mayoría, que no puede con eso, güey. No puede aceptar que la está pasando mal, no puede aceptar que está fracasando, ¿no? Porque es como, de algún modo, por alguna razón, nos han enseñado que esos pensamientos no los podemos tener, ¿no? O sea, los pensamientos o los sentimientos negativos es como, no, eso no. Eso mételo abajo de la alfombra y que nadie se dé cuenta. Tú siempre tienes que demostrar que eres perrísima, ¿no? Sí. Sí, y además estamos en una escena en la que todos te critican. Y tú criticas a todos también, ¿no? Entonces, todo mundo cree que lo puede hacer mejor que el que está triunfando. Y entonces, estar en esa escena con los egos que manejamos, con las posibilidades de criticar las cosas, porque también, o sea, hay mucha gente que sabe mucho más de comedia que nosotros, que tú y que yo. Sí. Y que no tiene la posibilidad de manifestarlo en el escenario. Sí. Entonces esas críticas también son como, ay, güey, recibir esa crítica de alguien que sabe mucho más de comedia, pero que no lo ha podido demostrar en el escenario, también es bien complicado, güey, porque ¿qué autoridad tiene esa persona? ¿No? Sí. Pero pues es como un comentarista de lucha libre, cabrón. O sea, no necesariamente se ha subido al ring a madrearse para poder narrar lo que está pasando en el cuadrilátero. Entonces, creo que de alguna manera también eso pasa en nuestra escena. No estamos todavía dispuestos a escuchar a la gente experta en el tema como espectador, porque siempre queremos el consejo del que sí está triunfando en el escenario y no es necesariamente el que te va a revelar sus secretos, ¿no? Claro. Entonces, estar como abiertos también a esa crítica, aunque venga de personas diferentes o personas que no necesariamente han triunfado en el escenario, también cuesta un chingo de trabajo porque descalificamos a todos. Sí. Se vuelve una guerra eterna ahí de opiniones también. Está como bastante rara.
Y tratar de reconocerte a ti también se vuelve súper complicado. Que además es una chamba en la que estamos todo el tiempo, güey. ¿No? El camino a reconocerte y a como ver qué chingados no está bien y entonces tratarlo de cambiar. Y luego, por ejemplo, cuando estás como en medio de la tormenta, es bien difícil, ¿no? O sea, eso que dices de estoy tumbado aquí en la pinche cama y sé que estoy valiendo verga, lo sé. Solo no estoy encontrando cómo dejarlo de hacer, güey. Y no sé si tengo ganas de dejarlo de hacer. Además, ¿no? O sea, son momentos bien densos y bien críticos, porque además llega gente y te dice, ¿pero por qué estás triste? No estoy triste, solo no tengo ganas de hacer las cosas que normalmente hago, güey, ¿no? O sea, son encontronazos también bien fuertes a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social, ¿no? Porque algo que no ve, por ejemplo, mucha banda con el tema del stand-up es que tu círculo de amistades generalmente cambia, güey. Uh-huh. Porque yo, por ejemplo, con mis amigos con los que me llevaba de la prepa o de la universidad, sé que se siguen viendo los sábados. Uh-huh. Y yo sé que el sábado no puedo hacer ni madres porque tengo que estar en el bar o porque tengo que estar en un show en donde sea, güey. Uh-huh. Entonces esos amigos te van excluyendo también. Y luego tus amigos somos los estandoperos, que son los mismos que te critican. Uh-huh. Y son los mismos que dicen que eres un pendejo porque la cagaste con un chiste, o porque la cagaste con un show, o porque la cagaste con lo que sea. Pero son tus amigos porque son los que ahora sí están cuando tú estás. Claro. Entonces se vuelve también un rollo en donde la gente que te reconocía o la gente que te sabe cómo eras ya no existe tanto en ese entorno y en ese mundillo. Uh-huh. Y entonces ya no hay alguien que te jale así como de, güey, acuérdate que tú venías por acá, güey, ¿no? O güey, tú eras así y asá. Y entonces esos cambios también se vuelven complicados porque ya no está ese entorno, ya no está como todo ese amortiguador que normalmente tenías antes de cambiar de círculo de amistades y de cambiar de círculo social. Sí, claro. ¿A ti qué te ha ayudado, por ejemplo, en esos aspectos como a ir saliendo de ese tipo de cosas, güey? Ay, creo que mucho sí tiene que ver la creatividad. Uh-huh. Para empezar, el estar en crisis te obliga, ¿no? De alguna manera. El sí. Caer en cualquier tipo de crisis sí te obliga a ver qué está pasando. Y entonces ese entendimiento de saber qué está pasando, bueno, es bien revelador. Pero creo que a mí algo que me ayuda mucho es la risa. Creo que por eso fueron bien complicados estos 6 meses de pandemia y de cierre de la caja y todo eso. Porque a mí me motivaba mucho cada fin de semana ir a la caja y escuchar a la gente reírse y que la gente te diga, güey, no mames, gracias por hacer este lugar, güey, gracias por traer estos shows, güey. Todo eso a mí me motivaba bien, cabrón. Entonces yo empecé a hacer stand-up justo después de que se murió mamá, porque vi a un grupo de comediantes, de clowns, que me hicieron orinarme de la risa, güey. Yo dije, ¿cómo estando tan triste me pueden poner estos güeyes tan feliz? Qué chingón, güey. O sea, quiero lograr eso. Y creo que lo estoy logrando. O sea, sí hay mucha gente a la que yo sé que la caja le ha ayudado a salir de una crisis porque está ahí para que te vayas a reír. Uh-huh. Entonces, a mí me ayuda mucho tener esa motivación. O sea, saber que hay alguien esperándome o esperando mi chamba, sea como productor o como comediante, para poderse reír, ¿no? Para sentir empatía en ciertas cosas, para, no sé, sentir lo que sea. Y creo que eso es lo que más me motiva. Cambió mucho, por ejemplo, para mí, mi situación cuando me enteré que podía volver a abrir mi lugar. Ajá. O sea, sí estabas bajón. Por supuesto. Y además estás en un rollo en el que, güey, no mames, ¿quién soy? ¿Para qué valgo? ¿No? Sí. Si no puedo estar en el escenario, ya dejé todas mis otras chambas para poder estar en el escenario al 100%, y ahora que no puedo estar, ya no sé quién soy, güey, ya no me ubico, y tampoco soy un güey al que le guste mucho estar frente a una cámara, por ejemplo. Entonces también yo decía como de, ay, güey, creo que quizás debía haber sido un poco más previsor, quizás debía haber tenido algún contenido que estuviera haciendo y que me gane, que me dé un poco de lana también, que me ayude a seguir ahí.
Entonces, bueno, hay una crisis de identidad que creo que sufrimos un chingo de nosotros. Sí. Pero el sentir que vuelve a estar el lugar o la opción de subirte al escenario es muy alentadora. También se requiere una cierta fuerza de espíritu poder aguantar esas crisis, ¿eh? Sí. Porque en esas crisis un ser humano se puede ir a la chingada, güey. Sí, creo que el limbo en el que de repente te puedes encontrar es bien peligroso, ¿no? Y mucha banda pues, se refugió en alcohol, se refugió en drogas. Y para mí más bien fue hasta como una limpieza, güey. Porque yo tuve mucho miedo al principio y dije, verga, voy a tomar un chingo. O sea, me voy a volver alcohólico en mi casa con todo el chupe que sobra de la caja popular. Güey, me voy a poner súper borracho diario. Sí. Y resultó que no. O sea, me puse pedo 2 días, güey, ¿no? Y entonces como que ahí dije, ay, qué bueno, güey. No, tampoco me define el alcohol. O sea, porque si es algo que pasa. De repente estás en el bar, estás chupando, sientes que eres mucho más agradable cuando ya traes un par de copas encima, ¿no? Entonces caes un poco en esa dinámica. Y me dio mucho gusto en estos tiempos ver que eso tampoco me definía, ¿no? Fue como un aliviane, no sé, como de haber pensado en algún momento de, güey, no mames, ya 2 pedas más y llego a Alcohólicos Anónimos. Llegar también a ese punto en el que dices, qué chido, güey, qué chido que puede estar así bien relax y que no necesito el alcohol. Es que también las crisis nos ayudan a definirnos, ¿no? Sí. O sea, a sacar parte de lo que nosotros somos realmente, güey. Y para mucha banda, y me incluyo, creo que era un reset necesario, ¿no? Si era como apretar ese botón en el que dices, puta, tengo que reinventar cosas, güey. Tengo que reentenderme, tengo que ver si mi lugar, si mi proyecto, si mi pareja, si lo que esté haciendo realmente funciona como yo creo que estaba funcionando. O si nada más es que las cosas estaban marchando en un carrilito en el que iba ya todo en automático. Claro. A mí, por ejemplo, me pasó previo a la crisis que estábamos arrancando, o que estaba arrancando la gira, que di show allá y que de hecho ya teníamos prospectada la siguiente fecha. Y de hecho ya tenía prospectadas las siguientes fechas de los otros lugares igual. Y me estaba pasando algo como en el rollo creativo me sentía frustrado. No es que ahorita me sienta así como, ¿sabes? Como que ya estoy haciendo cosas que diga huevo. Pero me sirvió la pausa justo como para empezar a retomar ciertas otras cosas y como también para entender otras. De decir, ok, esto que estoy haciendo no es como lo quiero hacer. Sí quiero hacer esto, pero no lo quiero hacer así. Sí. Quiero hacerlo de otra manera, ¿no? Y entonces el rollo del encierro y demás fue como... También en mi caso fue como una muestra de, a ver, no, güey. O sea, todo lo que tú pensabas que necesitabas hacer, en realidad no lo necesitas hacer como tú crees que lo necesitas hacer. Y creo que a muchos la prisa de fama no los ayudaba a pensar también. Claro. Entonces de repente haces cosas porque ves que los demás los están haciendo. Exacto. Y es, güey, no mames, ¿por qué hice ese desmadre, cabrón? ¿No? O sea, de repente ves comediantes que son con una comedia súper seria. Bueno, o sea, súper propositiva, con un rollo muy ácido, con humor negro, con rollos que tienen cierta profundidad. Y de repente los ves disfrazados, cabrón. Ajá. Una peluca rosa, con nariz de payaso. Y dices, cabrón, ¿por qué estás haciendo eso, güey? Que no te representa, que ni siquiera eres tú, güey. O sea, y es esta presión de repente que traes y que como tienes shows, como todo el tiempo estás haciendo cosas, no te deja ni siquiera procesar que lo vas a hacer o que lo estás haciendo. El pedo ahorita fue que sí tuvimos todos como este rollo de, a ver, güey, no mames. ¿Por qué hice esos desmadres que no ni me gustaron, güey? ¿No? O sea, claro. ni me representan, ni... no sé, yo de repente digo, güey, a ver, dices que te gusta Dave Chappelle, cabrón. Entonces, de repente sirve un poco también pensar como... ¿Dave Chappelle haría esto? ¿No? Ese es un buen parámetro, fíjate. Sí. O sea, a ver, Dave Chappelle se pondría esta peluca para este... Dave Chappelle tiene 2 publicaciones en Instagram, nada más. Sí. Y cuando subió historias fue acerca del lugar que está, o sea, ahora en la pandemia fue acerca del lugar que estaba armando, nada más para que viéramos el lugar, güey. No era el güey así, hey, ¿cómo andan? Qué bueno que me están viendo y mándenme sus preguntas. No, güey, o sea, no es el tipo de contenidos que hace. Entonces, de repente tenemos también nosotros que eliminar esas presiones de esas presencias y más bien construir,
ver un chingo de comedia que nos guste, entender cómo se está haciendo, entender cómo la estás haciendo tú, de dónde estás saliendo, si estás saliendo de los lugares correctos. Y creo que nos ayudaría mucho no tener prisa de fama, ¿no? Yo, por ejemplo, es algo que disfruto ahora mucho, cuando me quité esa presión de ver que todos te rebasan y que yo decía, no mames, güey, a mí me encantaría ser famoso. Pues sí, güey, pero me gustaría más ahorita tener un lugar que esté bien digno y bien chingón y que la gente respete ese lugar, ¿no? Y que la gente quiere ir y que esté en constante mejora. Se me antoja mucho más eso ahorita que estarme preocupando por subir contenidos a mis redes, que no me gusta hacer además. Sí. Entonces ese entendimiento creo que para todos debería llegar el punto en el que pueda ser así de claro. Y creo que mientras menos presión tengamos para hacerlo y lo disfrutemos más, mejores cosas van a salir. Y van a salir cuando tengan que salir. Y si no salen, puta, hay un chingo de chambas más que vamos a poder hacer, güey. O sea, yo me veo con la caja como en ese plan de, este es mi plan, güey, de ahorita. Este año y el próximo año yo voy a seguir dándole a este rollo. Y si van saliendo cosas bien chidas de comedia, me dará muchísimo gusto yo armarlas. Pero si no, también como productor me gusta, güey, ¿no? Y me gusta, me fascina ver los lives y ver los podcasts de todos los cuates que lo están haciendo. Y me gusta criticarlos un chingo, güey. Y me gusta platicar con los que lo están haciendo y decirles mis críticas también, güey. Y que se escuchen, ¿no? Y que me digan, güey, sí, tenías razón con esto. O, güey, no tienes ni puta idea de por qué lo hicimos así, ¿no? Claro. Entonces, estoy como en un rollo ahorita en el que disfruto mucho aprender. Y creo que hay que dedicarnos también un buen rato a eso. Que eso es parte, creo, de lo que hablábamos hace rato de saberte vulnerable. A mí me pasó igual en la pandemia, que dije, ok, creo que es mi momento de aprender, no de sacar. Me empecé a meter a clases y tal, volverme a poner como en esa sintonía del alumno, güey, ¿no? Pues cuando eres alumno tienes que estar más abierto y perceptivo para que pueda entrar la información que estás buscando. A veces por el rollo del ego o por otras situaciones, pues, como que no te cierras esa parte, ¿no? Como que dices, yo ya sé, ¿no? Y también es necesario lo otro, güey, de decir, bueno, vamos a abrir un poquito más los oídos, vamos a volver a ponernos desde una perspectiva diferente, en la que no sea yo el que tiene el control, sino dejarme guiar, ¿no? Sí, y de alguna manera no idealizarte, ¿no? Que creo que luego también nos pasa mucho, como en este pedo de, está haciendo este desmadre y es la neta, cabrón. O sea, lo que estoy haciendo es la neta, güey. No es ni siquiera perfectible. Ya está en ese momento, ¿no? Ya está lo suficientemente madurado. Entonces, no sé, también como ponerte a tomar una clase de locución, güey. Güey, a mí me mama entrevistar gente. Sí, pero eres malísimo, cabrón. Entonces ponte a ver entrevistadores bien cabrones, ¿no? Y ponte a analizar las preguntas que hacen y cómo desarrollan esas preguntas y por qué hacen esas preguntas. Entonces, si logras de alguna manera hacer o perfeccionar eso que quieres hacer, bueno, te llevará a mejores lugares que si nada más crees que ya lo estás logrando. Porque incluso muchos que ya están en un nivel de vistas, de fans, de lo que fama, tú quieras, de tener acceso a gente súper chingona, dices, qué desperdicio, cabrón. Que teniendo esa posibilidad de ya entrevistar y de hacer cosas súper chingonas con güeyes muy cabrones de su área, lo desperdicies porque no, en ningún momento quisiste aceptar que no eras tan bueno entrevistando. Claro. Y no quisiste en ningún momento tomar un cursito, güey, o ver una pinche presentación, o ver una plática TED, o ver algún desmadrito que te enseñara a ser mejor entrevistador. Cómo llevarlo hacia donde lo que... En la comedia pasa mucho, güey. Sí. ¿No? Con varios comediantes eso es una de las cosas que pasa un chingo, güey, ¿no? O sea, también te tienes que asumir vulnerable en ese aspecto porque tienes que saber cuando algo no está funcionando, güey, ¿no? Parte de la autocrítica es eso, güey. Decir, esto no está funcionando. Si me lo dice una persona, va, puede ser tu palabra contra la mía, ¿no? Pero si me la dicen ya 10, entonces es como, a lo mejor puede ser
que sí la esté cagando, ¿no? Y nos falta a veces ese criterio, güey. Y lo ves un chingo en los cursos, por ejemplo, en los talleres de stand-up. Pasa mucho que veo que llega gente diciendo, pues la verdad yo entré porque mis amigos dicen que yo soy como el cagado del grupo. Y entonces ellos llegan con esa idea de yo soy el cagado del grupo. Y además entré a este taller en el que le voy a demostrar a los demás que están en este taller. Voy a ser el cagado ahora de este grupo. Exacto. Porque puedo hacerlo. Porque ya soy el cagado de aquel grupo, ¿no? Sí. Y soy el que le piden que cuente las historias de la peda de anoche y tal. Y la frustración de esas personas cuando empiezan a tratar de ser graciosos o empiezan a tratar de tener un humor compatible con el de todos los demás y no pueden porque están acostumbrados a su círculo social y a sus chistes locales, entonces te das cuenta de esa frustración que muchos no logran superar. O sea, hay mucha gente que entra a los cursos, se frustra porque no lo logra como con su grupo de amigos. Y entonces, o dice que el instructor o el tallerista es un pendejo y nunca más regresa, o de plano se aísla del stand-up y dice, no, güey, no fue para mí, ¿no? Y es como la gran desilusión. Sí. Y hay otros que se suben al escenario y dicen, no, yo chingue su madre ese güey. Ese güey, nadie se reía porque son todos unos culeros, porque están ahí en un ambiente en el que no se quieren reír de lo que tú dices. Mi comedia está muy avanzada para ellos. Y se terminan subiendo al escenario y siendo ese fracaso hasta que entienden, muchos de ellos, entienden en dónde estaba el error. Claro. Pero, no sé, falta esa humildad también, ¿no? Y ese autorreconocimiento del que hemos hablado casi toda la charla. Pero es muy frustrante para la banda cuando se da cuenta de ese error en el que está. ¿Tú cómo lograste? Porque al final de cuentas es a partir de un trabajo, no es como que ya lo traigas. ¿Cómo logras empezarte a abrir a ese tipo de críticas, a ser como más autocrítico, aprender a ser vulnerable? Porque también es algo que no sabemos hacer de tajo. ¿Qué crees que es lo que te haya ayudado a llevar a ese punto tu mentalidad? Bueno, yo creo que yo soy muy culero conmigo. Ok. Entonces, soy también muy inseguro. Entonces, incluso a mí no me gusta mucho presentar cosas hasta que las tengo como bien procesadas. Entonces, muchas de las veces, cuando alguien me critica, sucede que es algo que ya me había dicho yo. Ok. Entonces, muchas veces como ese reafirmar algo que esperaba. Que ya sabías. Lo más culero es cuando me sorprende una crítica. Ok. O sea, cuando me dicen una crítica y es algo que yo no había pensado, digo, chale, cabrón. Ya, güey, ya fracasé por completo. O sea, como que ahí sí me tumba esa crítica, güey. Ok. Y me manda a lugares de repente bien oscuros también, ¿no? Como chafas de ya retírate de este pedo, cabrón. Entonces, bueno, esas críticas son para mí las más densas. Porque en general lo que me dicen ya me lo había yo dicho. O sea, un chiste que te dicen, güey, como que le falta un remate más power, ¿no? Y entonces digo, sí, güey, yo sé. O sea, sé que le falta, pero lo subí porque lo quiero encontrar, ¿no? Entonces, de repente caes en esas críticas de sí, ya sabía que había pasado ese pedo. Yo además me pasa que veo stand-up en vivo 3 veces a la semana por lo menos de diferentes comediantes, más lo que me topo en videos, más lo que me topo en algún otro show o en un open al que fui o lo que sea. Entonces, toda la semana veo shows de comedia. Eso me ha vuelto también de alguna manera un crítico de comedia, ¿no? Y ser crítico de comedia es horrible cuando eres comediante. Sí. Porque entonces eres el primer objetivo de la crítica, güey. Y ser crítico de algo a lo que te dedicas, sí, debe ser muy duro. Yo no soy crítico, pues, o sea, soy criticón, pero no soy crítico. Y un crítico de comida, güey, debe ser horrible en muchos aspectos porque llega a comer a lugares. O sea, no sé si un crítico de comida se puede preparar comida para él, güey. ¿No? O sea, debe ser horrible. Que se le está echando así la sal y... ya le eché mucha asco, sal. Mi pinche quesadilla quedó horrible. No mames. ¿Por qué compré ese queso Oaxaca, no? Entonces, creo que eso pasa a final de cuentas cuando ves tanta comedia y cuando tratas de analizar tanto la comedia. Te vuelves también insoportable para ti mismo. Creo que cuando retome yo mi onda de comediante full, que me gustaría en algún punto,
tendría que alejarme un poco de ver tantos shows y dedicarme a la construcción del mío nada más. Claro. Desde un lugar quizás con mucho más conocimiento del que tengo o del que tenía hace 8 años cuando empecé a armar shows y a producir, pero en un lugar en el que me sienta yo también más seguro. Algo que a mí disfruto mucho y que me gusta de verdad es poderme subir, aunque sea 10 minutos, todos los días en la caja, ¿no? Entonces yo me subo, doy las llamadas, ensayo o digo algo, alguna pendejada que se me ocurra respecto a lo que pasó ayer, respecto a una noticia, lo que sea. Y eso me ha dado la facilidad y la confianza para probar en el escenario y para construir desde el escenario, que es algo que a mí me aterraba cuando empecé. Sí. Yo decía, no, güey, mi libretita y yo tengo que tener ya súper escrito el chiste y lo voy a subir cuando el chiste esté listo. Y entonces resulta que nunca estrenas material porque nunca subes algo que no está probado en tu mente, ¿no? Sí, también ser como o sea, está bien ser autocrítico, pero tampoco ser un pinche capataz, ¿no? Porque terminas sin estrenar nunca nada y te quedas con tus 10 minutos que probaste en el curso de stand-up, güey, ¿no? Y luego por eso hay gente que también sube lo mismo y lo mismo, aunque genere más o menos risitas, dice, prefiero agarrarme de estas risas a no tener ninguna. Exacto. ¿No? Aventarme como al vacío de... Pues igual no sé qué va a pasar. Sí, y para mí ese pedo de tener la posibilidad de subirme diario, aunque se fuera 5 minutos o 3 minutos o lo que sea, me dio la confianza de escribir en el escenario, que es algo que yo creo que no mucha gente tiene la capacidad ni la posibilidad, ¿no? Da miedo. A menos que tengas un show de 1 hora en el que quieres ir metiendo ciertas cositas, bueno, lo puedes hacer. Pero un abridor o alguien que va empezando su carrera de comediante es dificilísimo escribir desde el escenario. Sí. Y es súper disfrutable. O sea, es algo que yo ahora disfruto mucho más. Subirme con una premisa. Y ahí ver qué onda. Que digo, se me hace que esto está cagado. Y en el escenario veo qué pedo, ¿no? Entonces, la misma gente funciona como un termómetro para saber si está siendo cagado o no. Si puedes exigir un poco más de risas con, no sé, siguiendo solo la misma línea o si tienes que cambiarlo por completo. Claro. Eso es algo que disfruto mucho ahora. Y creo que tiene que ver con una irresponsabilidad de comediante. Okay. ¿No? Porque no siento en este momento que yo tenga que probar nada como comediante. Ajá. Mi función en el lugar es que suceda el show. Y estoy dando las llamadas, güey. Yo no soy parte del show. Sí. Yo solo estoy dándote la bienvenida al lugar. Entonces, eso a mí me permite esa irresponsabilidad. Y esa irresponsabilidad me permite también llegar a mejores lugares que cuando tenía, no mames, tengo que ser 15 minutos y se tienen que reír cabrón y tengo que ser incluso mejor que el headliner, ¿no? Porque un abridor quiere eso. O sea, un abridor quiere brillar al grado de que la gente salga del show diciendo... Que también se acuerden de ellos. Claro. O que la gente diga, no mames, qué bueno este güey, lo va a seguir, ¿no? O sea, yo vine por el headliner, pero qué bueno estuvo el abridor, güey. Preferiría ver un show de ese güey. O mucha gente que diga, yo prefiero que hubiera hecho 20 minutos más el abridor. Claro. No sé, o sea... Y 10 menos el headliner. Sí, pero muchas veces eso son cosas que desea el abridor en realidad. Claro. O sea, el abridor no te lo va a decir como headliner, porque el abridor te quiere tumbar el show, ¿no? Claro. O eso tendría que suceder en la mente del abridor. Un buen abridor dice, le voy a dejar el público perfecto a este güey para que disfrute el show lo mejor posible, ¿no? Claro. Oye, ya estamos llegando a la recta final. Me gustaría ir resumiendo. Creo que el conocerse es parte de aprender a ser vulnerable, es parte de ayudar al crecimiento. La creatividad, sin duda, es parte de lo que nos ayuda a seguir avanzando en este pedo. ¿Qué otros ingredientes le pondrías a este rollo? ¿Qué otras cosas le podrías decir a la gente, güey, que es emprendedora, que está buscando hacer algo? A lo mejor no necesariamente solo de comedia, sino pues en su vida, pues. Yo creo que... Mira, cuando abrí la caja, tenía 2 palabras en mente que era lo que yo quería que sucediera o que de alguna manera detonara la caja con la comedia. Y era profesionalizar y dignificar. Ok. Y creo que esas 2 palabras sirven para cualquier cosa que vayas a emprender. O sea, por un lado el profesionalizar... porque necesitas tener un método para... o entender cómo estás haciendo las cosas que están bien.
y que te permita detectar las cosas que estás haciendo que están mal, ¿no? Entonces, el profesionalizar, güey, es tener un contador que te explique perfectamente cómo está sucediendo el pedo, es tener un administrador o una administradora si es que no sabes hacerlo, es tener un publicista que sea capaz de decirte cómo funciona el mundo de la publicidad, ¿no? Para que puedas lograrlo, un experto en redes, lo que sea, pero profesionalizar por un lado. Que creo que a la comedia todavía le falta mucho profesionalizarse. Muchísimo, ¿no? Y vernos como empresas, o sea, los comediantes, lo que decía al principio, que el comediante se vea como una empresa, que entienda que sí necesita un logo, cabrón, claro, que sí necesita un contador, que sí necesita un administrador o un manager o lo que sea cuando llegas a ciertos niveles, ¿no? Y dignificar me parece algo que es bien denso, porque justo es lo que entender tu concepto de dignidad y tenerlo claro es lo que te va a permitir no fallarte a ti mismo. Y no caer en ese error de por qué hice esta madre, de la que además ya me arrepentí y que la gente ya tiene grabada. Para cuando yo la cague me van a sacar esto, güey, ¿no? Sí. Y me van a decir esto. Entonces, creo que dignificarte y tener una chamba que te parezca digna va a resolverte muchos pedos a futuro, ¿no? De no haber o de no tener que corregir cosas en las que la cagaste. Creo que esas dos cosas, además de obviamente la pasión y la creatividad y todo ese pedo. Y lo que yo decía de la responsabilidad y la irresponsabilidad tiene también mucho que ver. Por un lado, tiene la responsabilidad de dar un show por el que la gente está pagando. Entonces, entender que la gente fue y que tiene la responsabilidad de responder a eso. Claro. Y la irresponsabilidad para poder saltarte para ti ciertos procesos que tu mente a huevo hace contigo y que te juegan mal, ¿no? A eso me refiero con el ser irresponsable. Es como, güey, me permito fallar también porque es parte del proceso. Claro. Mientras lo entienda como una metodología o como parte precisamente del proceso. Creo que esas cosas son lo que te puede ayudar más. Y bueno, entenderte y entender el mundo en el que estás y lo que está pasando en la escena. Claro. Pues muy bien, amigo. Muchas gracias, güey. Gracias a ti, mi chaparrito. Y nos vemos próximamente en la caja. Ay, ya, me urge, cabrón. Vámonos, pues. Salud. Damas y caballeros, hasta aquí llegamos. Con Sacando el Barrio. Hasta la próxima.